Hace 8 días hablábamos del legado que nosotros como padres podemos dejarle a nuestros hijos. Esta semana vamos a leer el único capítulo de Judas y vamos a empezar el libro de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros 7. Vamos a irnos despacio. Y entonces les decía, hablábamos del legado y hablábamos de cómo nosotros tenemos que dejar algo para nuestros hijos. Y ayer mandaban al grupo de la iglesia una imagen en la cual decía, ¿verdad?, que el ejemplo de un padre es mucho más grande que varios maestros, porque finalmente lo que nuestros hijos ven en casa es lo que van a imitar. El ejemplo que nosotros demos como padres es lo que ellos van a continuar haciendo. Y entonces, si nosotros queremos dar un buen ejemplo a nuestros hijos, si nosotros queremos que ellos tengan ese legado del cual hablábamos hace 8 días, tenemos que realmente vivir como hijos de Dios que somos. Vamos a ir a 1 de Juan. Capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos ahí? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, y dice de esta manera, en la versión Reina Valera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ok? Se voy a leer en otra versión, la traducción lenguaje actual dice: miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso, los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno, como lo es Jesús. ¿Okay? Entonces nos habla de que nosotros somos hijos de Dios. Y ciertamente no somos todavía lo que debíamos de ser. Es un proceso el que llevamos todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas para llegar a ser como Él es, dice. Primeramente, lo tenemos que hacer en la actitud o en nuestra forma de ser. Esa es la primera forma o la primera manera en la que nosotros tenemos que llegar a parecernos a Cristo. Ser como Él fue aquí en la tierra. Cómo se comportó, cómo Él enseñó, cómo hizo las obras que Dios le mandaba. Y después, ¿verdad?, aparte de eso, un día seremos igual que Él en lo espiritual. Es decir, nuestro cuerpo, que es hoy en día mortal, un día se volverá inmortal, así como es el de Él. Así lo dice su palabra. Y entonces, para llegar a ser como Dios o como Jesús, hay 4 aspectos
que yo quisiera que estudiáramos en esta mañana. Tenemos que ser obedientes a Dios. Si tú quieres ser un hijo de Dios y quieres dar testimonio de lo que realmente es Dios, tenemos que ser obedientes a Dios. Y lo primero que Dios nos manda es amar. Vamos a ver 2 de Juan, capítulo 1, versículo 5. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como ustedes han oído desde el principio. Entonces, tenemos que obedecer a Dios a través de sus mandamientos, pero el primer mandamiento es amar. Amar a Dios por sobre todas las cosas, y después dice, amar a nuestros semejantes. Vamos a ver 1 de Juan 2:7. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Saltamos al capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no les extrañe si el mundo les aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y vamos al capítulo 4, versículo 17. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Pero el versículo 18 dice, ¿verdad? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, nosotros somos perfeccionados en el amor. Cuando nosotros aprendemos a amar, Dios nos está perfeccionando. O más bien, Dios trata que nuestras vidas para que aprendamos a amar. Mira, Dios va a poner una persona en tu vida que te va a hacer la vida de cuadritos. Pero esa persona Dios la puso ahí para que tú aprendas a amar. Para que tú aprendas a perdonar, para que tú aprendas a ser tolerante, para que tú aprendas a mostrar el amor de Dios a través de ti. Esa persona Dios la puso ahí para perfeccionarte a ti. ¿Saben? A David Dios le puso un Saúl.
para perfeccionarlo. David no llegó a ser rey inmediatamente que fue ungido cuando era un niño, pero él llegó a ser un rey más grande, más tarde. Pero tuvo que aprender a amar a un rey que lo perseguía, a un rey que lo intentó matar, a un rey que hablaba maldiciones sobre su vida. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, él aprendió a amar. Y aunque lo tuvo al alcance de su mano, con espada en mano, pudo haberlo matado. Sin embargo, decidió no hacerlo. Por amor a él, no por amor a Dios. Y por temor a Dios, decidió perdonarle la vida. Decidió perdonar todas las ofensas que él había cometido contra su vida. Y decidió entonces, ¿verdad?, dejar que la justicia de Dios fuera la que obrara. Dios pone a veces personas en nuestros caminos precisamente para eso, para perfeccionarnos, para enseñarnos a cómo es el amor de Dios. Miren, si la vida fuera color de rosa, sería muy fácil ser cristiano. ¿Sí? Cualquiera sería cristiano. Aunque hay muchos que dicen ser cristianos, pero sabemos que no lo son. Aquí dice, hijo de Dios es aquel que obedece, es aquel que está guardando sus mandamientos. Y el primer mandamiento es amarnos los unos a los otros. Ciertamente, algunos estamos en el proceso de ser perfeccionados. Aprender a recibir un insulto, una ofensa de alguien, a veces hasta de las personas más cercanas, porque es de las que más duele la ofensa. Pero ahí es cuando precisamente el amor de Dios es donde se va a perfeccionar. Ahí en el dolor, en medio de la situación contraria, ahí es donde el amor de Dios se va a perfeccionar. Recordemos finalmente que nuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre. O sea, no es contra la persona que está ahí. Esa persona está siendo usada para perfeccionarnos a nosotros. Es como una lija. Recuerden que Dios nos ve como piedras preciosas. Y una piedra preciosa hay que tallarla, hay que cortarla. ¿Para qué? Para que pierda todas aquellas impurezas, partes que no son bonitas o agradables, y se vea como una gema, como una piedra preciosa realmente. Entonces, esas personas están ahí precisamente para tratar con nuestras vidas. Debemos entonces aprender, número 1, a tolerar, y número 2, a perdonar. Jesús toleró, incluso hasta de sus hermanos de la carne, el hecho de que no creían en Él. Si recuerdan, llegaba el tiempo de la fiesta y decían, bueno, pues si tú eres profeta, pues tú deberías de estar allá en la ciudad, tú deberías de estar allá diciendo, ¿verdad?, hablando la palabra para que todo el mundo te conozca. Y sin embargo Jesús les dijo, ustedes no entienden, ustedes no saben lo que están hablando. ¿Sí? Jesús recibió la traición de uno de sus discípulos. Dice la palabra, aquel con el que compartía mi plato, fue el que me entregó, fue el que me traicionó, y aún Jesús lo perdonó. Ese es el verdadero amor. Entonces, si nosotros queremos ser obedientes a Dios, tenemos que aprender a amar. Y amar implica estas dos cosas: tolerar y perdonar. Segundo punto: si yo quiero estar lleno
de la presencia de Dios, si yo quiero recibir de parte de Dios lo que Él tiene para mi vida, yo tengo que estar metido, sumergido en la palabra de Dios. Vamos a Josué 1:8. Es un pasaje que seguramente muchos conocemos. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 1:8 de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tenemos que estar metidos en la palabra. Tenemos que buscar hacernos el tiempo, el momento para buscar la palabra, para recibir de parte de Dios lo que Él quiere hablarnos para el día de hoy, para el día de mañana, para cada uno de nuestros días. Y eso es algo tan importante que aún los apóstoles entendían que era necesario estar en ello. Vamos a ir a Hechos 6, versículo 1. Y nos está hablando de la primera iglesia. Y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Qué quiere decir esto? Que los apóstoles estaban sirviendo en la iglesia. Ellos estaban metidos ahí en la repartición de las cosas, estaban trabajando. Pero había crecido tanto la iglesia que cada vez les demandaba más y más tiempo. Y es por eso que dicen: bueno, no es justo para ellos, no. Justo es para la iglesia, justo para la congregación. Que nosotros estemos trabajando tanto aquí en las mesas y no tengamos tiempo de leer la Escritura. No tengamos tiempo de meternos con Dios para alimentarles, para edificarles. Nosotros, cada uno de nosotros, somos sacerdotes en nuestras casas. Principalmente Dios ha llamado a los varones a ser el sacerdote principal en su casa. Pero bueno, desgraciadamente aquí, la mayoría, pues son las mamás las que están aquí. Entonces, a ustedes les toca ocupar ese lugar en sus casas. Ser el sacerdote. Ser quien esté metido en la palabra para entender qué es lo que hay que dar de alimentar a nuestra familia. Qué es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Hay que estar continuamente leyendo para saber qué es lo que quiere Dios. Para que a través de su palabra yo sepa o esté entendido exactamente de las situaciones que están pasando en mi vida y de lo que vendrá. Y cuál es el fin que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene un propósito específico para cada quien. No es el mismo propósito para todos. Como iglesia, el propósito es hacer o anunciar a Cristo aquí en la tierra, hacer su obra y un día estar en su presencia. Eso es como iglesia. Pero ¿cuál es el propósito particular para cada uno de ustedes? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para tus hijos? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para ti? Eso es algo que solo vas a estar o vas a conocer a través de la Escritura y a través de otro elemento que es al que yo voy, que es el tercero, que es la oración. Vamos a quedarnos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14.
Y entonces, ¿verdad? Dice la palabra, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quién eran estos? Eran los discípulos de Cristo, eran los apóstoles. Eran aquellos a los que Jesús les dijo, miren, quédense en Jerusalén, no se vayan porque en poco tiempo el Espíritu de Dios va a descender sobre ustedes. Y dice que estaban ahí perseverando en oración. Ellos estaban esperando saber qué era lo que Dios, qué es lo que Jesús quería que hicieran con sus vidas. Vamos a caminar al capítulo 2. Hechos 2:42, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a caminar un poquito más. Hechos 6. Versículo 3. Es la continuación de lo que estábamos leyendo hace ratito. Dicen, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces es importante la oración, es importante la oración. Sí, nosotros como jefes de familia nos corresponde estar metidos con Dios. Nos corresponde estar ahí en la lectura de la palabra y en la oración. Ahí es en donde Dios nos va a revelar primeramente el propósito para nuestra vida, el propósito para nuestros hijos. Y nos va a mostrar también qué es lo que viene de parte del enemigo para con nosotros. Ahí en la oración Dios nos va a revelar las cosas. Ahí en la oración, si tu hijo está pasando alguna situación, Dios te va a decir, mira, te va a revelar, está pasando esto, está pasando aquello. Ahí te va a decir, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en la oración, en la intimidad con Dios, ahí Él nos muestra qué es lo que quiere para con nosotros. ¿Recuerdan? Había un momento en el que había un rey enemigo de Israel, y ahí en su sala, en su corte, dice que planeaban cómo destruir al pueblo de Israel. Y cada vez que hacían un plan, venía Dios y se lo revelaba al profeta y le decía, mira, dile al rey que haga esto porque aquellos lo están emboscando aquí. Y la siguiente vez, no, ahora hagan esto otro porque aquellos los están esperando. Y así pasó varias veces, hasta que el rey dijo, tengo un espía aquí. Y le dijeron, no, lo que pasa es que allá está un profeta, un hombre de Dios, y Dios le revela lo que tú aquí dices en secreto, Él se lo está revelando allá. Y mira, para tu vida, para tu familia, cuando tú estás en oración, ahí Dios te va a revelar lo que el enemigo está planeando contra tu familia, contra tu casa. Ahí en la oración, ahí es en donde Él te va a decir exactamente qué es lo que está planeando el enemigo. Entonces, tenemos que ser asiduos a la lectura, fervientes, dice por ahí en un versículo, y en la oración. Fervientes, es decir, que debemos de estar de continuo. Así como le dijo Dios a Josué, no se apartará de ti este libro de la ley, de tu boca, sino que de continuo.
Y por último, debemos de enseñar. Es un mandamiento que nos da Dios. Vamos al Deuteronomio 11, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprendan hoy, porque no hablo con ustedes, hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová su Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo el ejército de Egipto a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras ustedes, y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con ustedes en el desierto hasta que han llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas sus ojos han visto todas las grandes obras que el Señor ha hecho. Guarden pues todos los mandamientos que yo les escribo hoy, para que sean fortalecidos y entren y posean la tierra a la cual pasan para tomarla, y para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a sus padres, que había de darles a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entran para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habían salido, donde sembraban tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasan para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo les escribo hoy, amando al Señor su Dios y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guarda pues que tu corazón no se infatue, y se aparten y sirvan a dioses ajenos, y se inclinen a ellos, y se encienda el furor del Señor su Dios, y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de fruto, y perezcas pronto de la buena tierra que les da Jehová. Por tanto, pongan estas mis palabras en su corazón y en su alma, y la atarán como señal en su mano, y serán como frontales entre sus ojos, y le enseñarán a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean tus días y los días de tus hijos tan numerosos sobre la tierra de Jehová juró a tus padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Este es el mandamiento que le da Dios. Y le dice: no les hablo a ustedes, hijos, que no, o más bien le digo, no les hablo a sus hijos que no vieron todas las señales que yo hice. Dice, le estoy hablando a ustedes que sí las vieron, para que ustedes se las enseñen a sus hijos. Miren, nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos de todas las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. Ellos tienen que saber lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Deben ser a los primeros que debemos de contar el testimonio de todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas. ¿Sí? Ellos deberían ser los primeros. Aunque ellos todavía no han visto probablemente la provisión o la bendición de Dios, tal vez no han visto una sanidad, tal vez no han visto algo, pero lo que Dios haya hecho en nuestras vidas, nuestros hijos lo tienen que saber. Les tenemos que enseñar acerca de un Dios poderoso, les tenemos que enseñar acerca de un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que sana, un Dios que restaura. Y aparte de haberles enseñado de eso, les tenemos que enseñar su palabra. Aquí dice en el versículo 19,
Y le enseñarás a tus hijos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, prácticamente en todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que enseñarles la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 3. De los versículos 14 al 16. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:14. Dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. ¿De quién lo aprendió? ¿De Pablo? No. De su mamá y de su abuela. Fue de su mamá y de su abuela quien Timoteo aprendió la escritura. Es nuestro deber como padres que nuestros hijos conozcan la escritura. Yo apenas empecé hace unas semanas, 2 semanas creo, que quiero que mis hijos lean la escritura todos los días. Por lo menos un capítulo. Ahí vamos a los tirones. Pero yo sé que un día solos lo van a hacer. Pero hay que empezar desde pequeños. Desde que tengan entendimiento, hay que empezar a enseñarles la escritura. Que ellos conozcan, que ellos entiendan. A veces, nuestros jóvenes se pierden precisamente porque no conocen la escritura. Conocen de religión, conocen de otras cosas, pero no conocen la escritura de Dios. Recalco lo de hace 8 días. Nos hemos dedicado a veces nada más a entretener a nuestros niños y a nuestros jóvenes y no a enseñarles y capacitarles en la palabra. Entonces nuestro deber es que ellos, cuando lleguen a la edad de la adolescencia, a la juventud, tengan un conocimiento firme de quién son en Cristo Jesús. Que estén convencidos. Timoteo era un joven, no era un pastor viejo, era un joven. Y estaba convencido, dice, persuadido de lo que aprendiste y de quién lo aprendiste. ¿Qué quiere decir? Que su mamá, su abuela daban testimonio de quiénes eran. Su abuela y su madre pertenecían al pueblo judío. Ellas no eran cristianas, se convirtieron. Pero ellas eran judías, hebreas. Ellas seguramente leían o le contaban a Timoteo acerca de las cosas grandes y maravillosas que hizo Dios para el pueblo de Israel. Cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios los llevó a la tierra prometida, todos los milagros y maravillas que hizo Dios. Seguramente su madre y su abuela todos los días le hablaban acerca de ello. Ya cuando vino Pablo a dar las buenas nuevas de Cristo, entonces simplemente confirmó lo que ya sabía. Que había un Mesías, porque seguramente su madre y su abuela también le hablaron de un Mesías que vendría a restaurar el reino. Y Pablo solo vino a confirmar esa noticia. ¿Sabes qué? El Mesías ha llegado. Aquel que Dios prometió que iba a venir a la tierra, ya vino, murió en una cruz,
perdonó o pagó el precio de tus pecados y ahora eres libre. Sí, confías y sigues su camino. Nuestros hijos tienen que conocer la palabra para que cuando el Espíritu Santo venga a sus vidas, lo único que haga es confirmar o reafirmar lo que ya saben. Que cuando nuestros hijos reciban el toque del Espíritu Santo, sepan de qué se trata. Estén enterados de qué es el poder de Dios, para qué sirve, de cómo respetar la casa de Dios, cómo conducirnos en la casa de Dios. Todas esas cosas nos corresponde a nosotros como padres enseñarlas a nuestros hijos. Entonces, si queremos ser buenos hijos de Dios, tenemos que hacer estas cosas. Primeramente, amar. Porque ese es el primer mandamiento, o el mayor mandamiento después de amar a Dios: ama a tu prójimo. Aprende a amar y serás perfeccionado en el Señor. ¿Cómo amas? Aprendiendo a tolerar y aprendiendo a perdonar toda falta. Lee la palabra. Llénate de la palabra. No estés llenos de otras cosas. Que cada vez que hables o que te pidan un consejo o que te pidan ayuda, tú puedas dar palabra de Dios. Y no, ¿verdad? Como le dijo a Timoteo, aléjate de las fábulas, aléjate de los cuentos, de las historias. Tú métete a la palabra. Escudriña la palabra y preséntate como buen obrero de Cristo que sabe manejar la palabra de Dios. No le vamos a contar de lo que dicen las novelas, de lo que nos dijeron, ¿verdad?, los vecinos, de cómo solucionar un problema. Le vamos a decir, mira, Dios dice que hay que hacer esto y que vas a encontrar la solución. Hay que estar en oración. Queremos saber cuál es el destino de nuestras vidas, qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros, para nuestros hijos, qué es lo que tiene el enemigo en contra de nosotros. Estemos en oración. Y ahí nos serán revelados todos los secretos. Y finalmente, enseñemos a nuestros hijos. Enseñémosle acerca de Dios, a su manera. Tenemos que entender también que un niño aprende de una manera diferente a lo que hace un adulto. Hay diferentes versiones, gracias a Dios por las diferentes versiones de la palabra. Podemos usar un lenguaje actual, un lenguaje sencillo, una Dios habla hoy. Yo recuerdo de niño, mis padres nos regalaron a cada una de mis hermanas y a mí una Biblia, versión Dios habla hoy. Y tenía dibujitos y tenía cosas. Y era fácil leerla, era fácil entenderla. Entonces, busquemos la manera de enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Enseñémosles, platiquémosles de las cosas grandes que Él ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, y cómo Él transformó nuestras vidas. ¿Sí? Y enseñémosles también cómo dar gracias a Dios, cómo cuando damos gracias por los alimentos, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, Señor, gracias. Ser agradecidos con Dios por todas las cosas que nos da. Es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Bueno, pues eso es todo lo que quiero hablarles el día de hoy. Esos 4 puntos nos van a hacer que realmente llevemos a cabo nuestra función como cristianos y sobre todo como padres, que somos la mayoría aquí, para que
Dios bendiga nuestros hogares, nuestras familias y cumpla el propósito de cada uno de nosotros. Decía él, si hace rato el tiempo de la venida está cerca. Y estos tiempos son tiempos difíciles. Y miren, dice la palabra que aún los escogidos serán engañados. Así que si nuestros hijos, Dios ya los escogió, ya los apartó, tenemos que buscar la manera de que no sean engañados. Y la única manera de que no sean engañados es que ellos sepan la verdad, que conozcan la verdad. Y dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces enseñémosles, acerca de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y bueno, Dios Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Dios, gracias porque tú quieres algo mejor para nuestras vidas, porque tú quieres, Señor, que nosotros seamos transformados y renovados en nuestra manera de pensar y de vivir, Señor. Quieres que nosotros nos levantemos, Señor, como una generación nueva, Señor. Una generación, Dios, que te conoce, una generación, Señor, que habla tu palabra. Señor, una generación, Dios, que hace tus obras. Padre, queremos ser llenos, Señor, de tu Santo Espíritu. Sabemos que Él está en nosotros, Dios, pero queremos la llenura, Señor, del Espíritu Santo. Queremos, Señor, que los dones, Señor, que los frutos del Espíritu, Señor, vivan en nosotros. Y que a través, Señor, de tu Espíritu Santo podamos hacer las obras a las cuales tú nos has llamado. Dios, es tiempo, Señor, de que tu iglesia, Padre, empiece a actuar, Señor, que tu iglesia empiece a hacer aquello para la cual tú la has mandado. Pero para ello, Señor, tenemos que ser edificados, Señor, y cimentados, Padre, en tu palabra. Para que, Señor, a partir de ella, Dios, podamos hacer una obra fiel, Señor, y que la obra que hagamos permanezca, Señor, y que los frutos o la semilla que sembremos, Padre, también tenga resultados, Dios, que dé frutos, Señor, abundantes, Padre. Ese fruto permanezca, como dijo Jesús, Señor. No solo pedía por el fruto, sino que por el fruto permaneciera. Señor, de nada serviría, Padre, que trajéramos cientos, Señor, o decenas, Padre, a esta tu casa, Dios, si no iban a permanecer, si nada más iban a estar unos cuantos días, Dios, unas cuantas semanas. Queremos, Señor, un fruto que permanezca, Señor, una cosecha, Dios, que pueda estar estable, Señor, firme, Dios, en ti, y que no se mueva, Señor, con ninguna cosa, Dios, que mande el enemigo. Queremos estar cimentados en la roca, Señor, que es Cristo, y estar firmes para soportar cualquier situación, Dios. Ayúdanos, Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te necesitamos, Señor, necesitamos tu guianza, Señor, necesitamos que tú estés de continuo, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Pon en nosotros el deseo, Señor, de buscar tu palabra, Señor, de leerla continuamente, Padre, que en cada tiempo, en cada momento, Señor, que tengamos, Dios, cuando estamos descansando, cuando estamos, Señor, ahí, Dios, a punto de dormir, Señor, que cuando nos acabamos de levantar, no sé, en el momento, Dios, en el que sea, Dios, tú pongas el querer como el hacer, Señor, de leer tu palabra y de buscar tu rostro en oración, Señor. Que podamos estar continuamente, Señor, delante de tu presencia, hablando, Señor, hablando, Dios, compartiendo, Dios, y que a través de esa comunión, Señor, que tú tienes con tus hijos, Señor, podamos conocer los secretos que hay en tu corazón y los secretos, Dios, que de las maquinaciones del enemigo, Señor, para con nuestras vidas y las de nuestras familias. Dios, gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú estás, Señor, haciendo cosa grande y maravillosa en medio de tu pueblo, porque tú estás trayendo, Señor, libertad, porque tú estás trayendo, Señor, al conocimiento a cada uno de tus hijos, Padre, porque tú estás abriendo los ojos, los oídos, Señor, y tú estás trayendo, Señor, esa revelación de tu palabra, Señor. Tú estás trayendo, Señor, cada día más una revelación, Señor, nueva y clara, Padre, de tu palabra, Dios, un conocimiento, Señor, que les va a servir, Dios, para servirte, Dios, con todo su corazón, para que todo lo que hagan, Señor, sea efectivo, Dios, para que no estén tirando palos al aire, Señor, sino que cada golpe, Señor, cada golpe que acertemos, Señor, sea, Dios, un golpe de victoria, Señor, un golpe, Dios, que realmente derribe, Señor, toda barrera, Señor, todo elemento de opresión que el enemigo haya puesto, Señor, sobre las vidas, Señor, sobre las familias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor.
Hablamos libertad, Señor, para tus hijos. Libertad, Señor, financiera, libertad, Señor, emocional, libertad, Señor, espiritual, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, libertad en los cuerpos, Padre, sanidades, Señor, hablamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Dice tu palabra que estas señales seguirían a tus hijos, Dios, a los que te creen, Señor, que en tu nombre, Señor, echarían fuera demonios, que pondrían sus manos sobre los enfermos y estos sanarían, Señor. Que aunque comieran o tomaran cosa mortífera, Señor, no les harían daño, Dios. Y nosotros creemos, Dios, en cada una de tus palabras. Creemos, Señor, que tú haces y que tú eres fiel, Señor, porque dice que todo lo que pidiéramos en tu nombre tú lo harías, Señor. Y aún cosas más grandes que las que tú hiciste, Señor, tú las harías, Dios, en tu nombre, Padre. Y hablamos, Señor, libertad, Dios, que toda escasez se va en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Todas deudas son canceladas en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad, todo dolor, Señor, se va en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Toda obra de hechicería, Señor, toda brujería, Padre, se va en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Es rota, Señor. Y todo aquello, Señor, que el enemigo había robado, todo aquello que había quitado, Dios, es devuelto, multiplicado, así como le fue devuelto a Job, Padre, sea multiplicado en el nombre de Cristo Jesús, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, Padre. Gracias, 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 mi Dios. Te adoramos y te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias, mi Rey. Aleluya.